Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer compartir una nueva emisión de Frente a Frente. Y tal como se los adelanté el lunes, hoy tenemos la presencia de la presidenta del Banco Central de Honduras, doña Rebeca Santos. Doña Rebeca, bienvenida. Es un honor tenerla aquí. Gracias, muy buenos días. No había estado en este set. Para nada, Renato. Sí. Hace 12 años 12 que años. Usted y yo no nos vemos, como dicen, face to face, cara a cara. Muy bien. Que me alegra verla con energía, saludable, porque sé la enorme responsabilidad que tiene como presidenta del Banco Central. Y en esta coyuntura, no es nada fácil. No es nada fácil. Así es. Ella había estado en Frente a Frente cuando fue ministra de Finanzas en la administración liberal de Manuel Zelaya Rosales, pero todavía nos manteníamos en el edificio histórico de Televicentro, en el Boulevard Suyapa, contigua a Emisoras Unidas. Ya tenemos, ¿cuántos años, Carlos, de estar aquí? Cerca de 12 años. En el 2010, 12 años tenemos de estar aquí. No había tenido la oportunidad de estar aquí en el programa. Sí habíamos tenido alguna participación suya, pero virtual. Virtual, es cierto, en el periodo de transición. Así es, virtual. Pues bien, tantas cosas que hay que abordar con ella, y no hay duda que uno de los temas que más afligen al mundo entero es la inflación, y en todos los países. Así es. Aquí tenemos inflación por factores externos y además un porcentaje por asuntos estrictamente internos, pero más que todo la inflación tiene que ver con factores externos en este momento, los combustibles, esa invasión de Rusia a Ucrania que tanto ha alterado la economía mundial. Y miren que, ¿por qué es que yo me voy a detener un poco a priorizar el tema de la inflación con doña Rebeca Santos? Porque haciendo un monitoreo internacional, me encuentro en los buscadores títulos recurrentes: la inflación y sus repercusiones sobre los pobres. Es a quien más perjudica, a los pobres. Y lo que más abunda en Honduras es la pobreza, tenemos que admitirlo. Y lo que más hay en Honduras son pobres. Miren ustedes cuántas personas migran, cuántas personas se van para otros países buscando oportunidades. Menor crecimiento, mayor inflación y aumento de la pobreza. La inflación es una amenaza para América Latina y el Caribe. Pobreza, desigualdad de oportunidades, todo relacionado con la inflación. Por eso es que hoy vamos a primar este tema a sabiendas de que doña Rebeca viene preparada, porque es la primera comparecencia pública así en un programa desde que asumió la presidencia del Banco Central. Y como yo sé que lo conoce, y además es mi compañero ahora en Televicentro con el programa El Dato, he invitado y le he dicho para preguntar a José Luis Moncada, que usted lo conoce, es amigo de José Luis me ha contado. Así que nos va a acompañar el director del Dato, José Luis Moncada, para preguntarle a doña Rebeca Santos. Y además, usted puede participar por las vías que desde hace años les venimos diciendo, nuestras cuentas en redes sociales, y ahora para que tenga mayor facilidad en las preguntas, en los comentarios. Como siempre les digo, no es que les quiero imponer, y yo no es que censuro, yo no es que restringo la libertad de expresión, es inherente, nos la garantiza la Constitución. Pero también debo decirlo, tenemos que aprender
a debatir los hondureños. Tenemos que aprender, cuando no coincidamos en algo, a decir las cosas. No tiene que primar la ofensa, la descalificación. Muchas veces en el debate en Honduras se llega a la injuria, a la calumnia, a la difamación. Entonces, eso no es debate. Y yo no quiero convertir el programa en un show de descalificaciones. A mí me encanta que el programa se enriquezca con participaciones intensas, valientes, desafiantes, pero respetuosas del ser humano. Entonces, por eso nos hemos abierto al WhatsApp con un número que ya nuestro productor Carlos Sandino les facilitará ahí en pantalla para que usted participe, porque mire, los asuntos que vamos a abordar hoy con la presidenta del Banco Central de Honduras son asuntos de importancia, fundamentales para nuestro país y sobre todo para aquellos que tienen menos facilidades por sus ingresos de conseguir alimentos. La gente con menos ingresos es la que más sufre en los periodos inflacionarios. Voy a saludar a José Luis Moncada. Aquí lo está viendo José Luis, doña Rebeca Santos, así que buenos días. Buenos días, Renato, buenos días, Rebeca. Es un placer para mí verla y poder compartir un poco pues la temática y la problemática que el mundo y Honduras tiene. Y yo particularmente creo que el Banco Central está en buenas manos. Creo que usted es una técnica, una profesional que ha demostrado en muchos años esa experiencia. Así que creo que va a ser un diálogo interesante y que va a aportar mucho sobre algunos temas de incertidumbre que creo que es bueno que cubramos. ¿Cuáles son los temas que a su juicio debemos priorizar hoy con la presidenta del Banco Central? Así rápidamente, a manera de titular. Bueno, yo creo que primero es el tema de la inflación. Inflación, coincidimos. El tema de la política del Banco Central versus lo que se ha dado en el mundo relativo a la tasa de política monetaria. Yo creo que es un tema importante. El segundo tema para mí es el avance del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es una garantía para que podamos continuar en una política macroeconómica que realmente creen condiciones atractivas de inversión y desarrollo para el país. El tema monetario cambiario, yo creo que es un tema que los hondureños quieren conocer porque hay escasez de dólares en este momento, cómo se está comportando esa devaluación de la moneda y cuáles son las expectativas para el 2023 en el tema particular del manejo del Banco Central frente a una inminente recesión que ya tenemos en Estados Unidos y que de una u otra manera nos va a afectar sustantivamente. Y yo más adelante quiero que usted me verifique con números si es así. Yo esperaría que no fuese así. Lo que he escuchado en los últimos días de que hay una fuerte fuga de capitales del país. Así que voy a dejarla a usted con la introducción general. Muchas gracias. Sabiendo cuáles son los temas que nos interesen esta mañana, pero que priorizamos y respetamos también el criterio del invitado, en este caso de la invitada presidenta del Banco Central, de lo que para usted son los temas prioritarios de Honduras. Creo que coincidimos en algunos de los temas, ¿no? Por supuesto que sí, tal vez no los había puesto en ese orden. Preferí ordenar mi presentación de lo más general a lo más específico, porque fíjese que muchas veces a lo interno del país estamos en este ambiente cotidiano, en este día a día, viendo el microcosmos sí. de lo que ocurre en el interior del país y tenemos poca valoración de lo que está ocurriendo en el entorno internacional. Y en estas circunstancias presentes en que se está moviendo la economía internacional y los efectos que tiene sobre países como Honduras, es importante tener mayor claridad y una lectura más amplia de ese panorama internacional. Pero yo quisiera comenzar por algo, si usted me permite, claro. 30 segundos estelares. Buena parte de la audiencia suya es audiencia pues de las nuevas generaciones,
probablemente no conocen quién es Rebeca Santos y sí quisiera presentarme. Entonces, Claro que sí. desde la perspectiva de mi formación y de mi experiencia, yo egresé de la Facultad de Ciencias Económicas en los 80. Eso significa que tengo más de 40 años de ejercicio profesional en la carrera de la economía, en distintas instituciones muy vinculadas al crecimiento económico, al desarrollo, a la planificación económica. Y hago parte de ese gabinete económico de gobierno que acompaña a la presidenta Xiomara Castro. Y es importante también permitirme decir quiénes los integramos, porque es gente muy valiosa y también de reconocida experiencia. Ya ha tenido usted acá a la ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, que fue una de las gerentes con mayor éxito en la gestión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y eso es reconocido, tanto internamente como por organismos internacionales, y reconociendo ese impacto que tiene el sector energía y en particular la gestión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en esos desequilibrios fiscales, pues prácticamente están jugando un papel estelar en la Secretaría de Finanzas. Tenemos también a otros miembros de ese gabinete con mucha experiencia, un ministro de Energía que tiene maestría y doctorado en el exterior. Tenemos al ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, empresario y también con especialidad en el exterior, en las áreas de la economía y finanzas, y durante muchos años fungió como director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. El joven profesional Marlon Ochoa es el director de la SAR, de la Administración de Rentas, con estudios también de especialización en una universidad muy prestigiosa de Inglaterra. El ministro de la Presidencia, Rudo Pastor, también con estudios en Estados Unidos, particularmente en la Universidad de Georgetown. Tenemos el ministro de Inversiones, Miguel Medina, con estudios también en la Universidad de Georgetown. El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Marcio Sierra, con dos profesiones, ingeniería y economía y especialización en una universidad de Estados Unidos. Todo esto para decirle que somos un equipo muy experimentado, muy preparado y definitivamente acompañamos a la presidenta Xiomara Castro en estas materias que la economía es una prioridad, y es una prioridad porque tiene que ver con muchas variables. Precisamente este día lunes que usted estaba anunciando que yo no podía estar en este programa de frente a frente con otros de los analistas, incluyendo al licenciado José Luis Moncada, yo estaba participando vía virtual en un evento muy importante, la 39ª periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, con una propuesta muy importante sobre la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe. 2 semanas atrás estuve también en Washington como parte de la delegación de Honduras en las reuniones anuales con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y 4 semanas, casi 4 semanas, tuvimos aquí a la misión del Fondo Monetario Internacional. Sí, tuvimos pláticas ya muy intensas, prácticamente una semana muy intensa de trabajo con los distintos sectores. Todo esto para decirle que toda esta temática vinculada a la situación macroeconómica del país la hemos venido monitoreando con mucho detenimiento. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Y eso es lo que es importante que todos aquí, aprovechando esta teleaudiencia muy importante que usted tiene en todo el país, se conozca. Me gustaría entonces que compartiéramos la primera lámina.
que yo traigo aquí. Esta lámina es parte de lo que se presentó en esta reunión de la CEPAL que culmina el día de hoy en Buenos Aires, Argentina. Y nos dice, ¿dónde estamos con la globalización? ¿Por qué los factores externos están afectando tanto a los países? Vivimos de crisis en crisis. Ellos las denominan crisis en cascadas. Y muchas de ellas, si usted las ve, Honduras las está viviendo. Climáticas las tenemos. Climáticas las Seguridad tenemos. alimentaria desde hace mucho alimentaria tiempo. las tenemos. Inflacionarias Inflacionarias de costo de vida también. Fragilidad sanitaria. No nos hemos recuperado todavía nosotros de los efectos de la pandemia, del coronavirus. Pero mucho antes de la pandemia teníamos ya fragilidad sanitaria. Educativa. No digamos. No digamos. Energéticas. Principal problema, uno de los principales problemas históricos, no históricos, uno de los principales problemas del país de los últimos tiempos, la energía y las migraciones que ya sabemos. Empleo y migraciones. Y aparte de eso, nos dicen las extremas desigualdades. Toda esta crisis en cascadas también genera crisis extremas de desigualdades. ¿Qué pasa con estas? La destrucción ambiental y las vulnerabilidades acrecentadas por las crisis no son fallas del sistema, sino que se han vuelto rasgos del mismo. Ya no se presentan de manera eventual, las estamos viviendo de manera permanente. Entonces, todos los países estamos preocupados porque esa sinergia que existía en lo que se denomina en este informe de la CEPAL, las fábricas mundiales de la globalización, Asia Oriental y Sudoriental, Europa y América del Norte, se ha dado una ruptura. Entonces, bien lo destacaba Rebeca Grispan, la secretaria general de la UNTAD, dice, estas crisis en cascada generan desigualdades en cascadas y las brechas se están ampliando. Vamos a tener una década perdida en América Latina. El PIB del 2025 va a ser igual al del 2015, pero las verdaderas pérdidas son las sociales. En los 80 perdimos una década económica, pero perdimos 2 décadas en lo social. Entonces, es importante que reflexionemos sobre la estabilidad macroeconómica. Es supremamente importante para todos los países, pero más allá de la estabilidad económica, esa no es la finalidad en sí misma del Estado. La finalidad en sí misma del Estado es contribuir al bienestar de su población. Esa es la finalidad en sí misma de esto. Mire, yo solo tengo aquí una preguntita. Cuando se dice las extremas desigualdades, la destrucción ambiental y las vulnerabilidades acrecentadas por la crisis no son fallas del sistema, sino rasgos del mismo. Cuando nos referimos al sistema, ¿de qué hablamos? Hablamos del sistema neoliberal. Ah, bueno, ahí yo quiero llegar. De capitalismo yo globalizada. No tengo la educación económica y financiera suya ni de José Luis, pero a esta altura podemos decir con contundencia que el sistema o el modelo neoliberal no ha sido como tal alternativa de cambio y reducción de la pobreza en América Latina. Totalmente. 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 Y eso lo reflejan todos estos informes. Y precisamente la CEPAL convoca a todos los países para debatir sobre eso. Lo admite la Comisión Económica para América Latina. Lo admite la Comisión Económica para América Latina. Pero ¿por qué dice ahí que no es falla del sistema estas desigualdades y estos problemas que tenemos ahora? Claro que sí. Se han vuelto parte inherente. Ya no son esas fallas que se presentan de tanto en tanto, sino que ya vienen a ser parte inclusive de toda esta situación estructural que vivimos los países. José Luis. Renato,
Mire, a mí me parece interesante el cuadro de las variables que presentó Rebeca, y son interesantes y permanentes. Sí, muchos de ellos vienen arrastrando de muchos años atrás. El enfoque que tenemos que tener es cómo atiende cada gobierno y su política esta problemática. Es decir, más allá de la ideología política, es cómo enfrenta y cómo busca soluciones. Y en este sentido, me parece interesante que la presidenta del Banco Central haya denunciado que hay un gabinete con profesionales talentosos. No sé si tienes la experiencia que tiene ella en el campo del manejo en una institución del Estado, de repente están en proceso, pero al revisar el presupuesto de la República, la propuesta que se mandó al Congreso, que me imagino que participaron todos estos profesionales, no se refleja solución a esa problemática. Y realmente lo que encontramos es que al tema de seguridad alimentaria, al tema de apoyo a las pymes, al tema del cambio climático, el presupuesto del 2023 viene a la baja, tendiendo a no apoyarlo sustantivamente. Entonces, lo que debemos buscar es un equilibrio. Es decir, si tenemos claro la problemática, que la dice CEPAL y que la dice una gran cantidad de organismos internacionales, tenemos que enfocarla con la solución. Y ahí, yo lo que veo con el presupuesto, y anoche tuvimos un programa, vemos que esos rubros no están fortalecidos. Que el discurso de la presidenta Castro en Roma fue orientado a la solidaridad alimentaria, a la seguridad alimentaria, al manejo del medio ambiente. Pero cuando uno revisa la propuesta de presupuesto, no encuentra el respaldo financiero para apoyar estas políticas. Me llama mucho la atención eso, pero creo que estamos en un momento donde todavía se pueden subsanar situaciones para que tengamos un presupuesto más adecuado, Rebeca, a una realidad de una inflación, de una recesión que usted y yo vimos y participamos en conferencias en Washington que nos dejaron alertas, pero que tenemos que buscar propuestas y soluciones. Más del gabinete económico, que la mayoría de los hondureños que sí estamos queriendo que el gobierno sea exitoso, porque a todos nos conviene y todos queremos eso. Bueno, precisamente el presupuesto del 2023, y me imagino en algún momento tendrá aquí a la ministra de Finanzas, claro, para poder debatir ampliamente y en detalle en todas esas asignaciones que lleve ese presupuesto. Y entiendo que el Congreso Nacional está en proceso de socialización del presupuesto 2023. Yo quisiera acotar dos elementos en relación a lo que está mencionando José Luis Moncada. En principio, el esfuerzo de hacer un rediseño de esta arquitectura institucional del sector público, que se ha hecho desde los primeros meses. Hay muchos que dicen que no miran en qué estamos los funcionarios del gobierno, pero la verdad que poner en orden la casa también lleva su tiempo. Teníamos mucha fragmentación de programas y proyectos, y usted sabe perfectamente que eso obra en contra del impacto que queremos lograr en los distintos sectores. Honduras tiene niveles de pobreza altísimos, entonces nos preguntamos, esos altos niveles de endeudamiento que se aceleraron en los últimos años en el país, ¿a dónde se fueron? ¿Qué impactos lograron? 7 de cada 10 hondureños viviendo en situación de pobreza y extrema pobreza. Todo eso requería un reajuste en esas instituciones del Estado. Ahora precisamente ya tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, tenemos un Ministerio de la Red Solidaria y otras instituciones que están articulando su trabajo bajo una línea precisamente de poder priorizar la atención en esos segmentos de población. Sobre el programa de inversión pública, buena medida de ese programa está orientado al tema de la infraestructura vial, infraestructura en el sector energía, que como le destacaba es un sector clave. Y eso es importante, José Luis, evaluarlo, las cantidades que tienen asignados, el tema de carreteras, el tema de agua y saneamiento, el tema de energía, el tema de educación. Por supuesto, los recursos no son ilimitados. Quisiéramos tener más recursos de los que disponemos en este momento. Y esa ha sido una de las primeras actividades que la ministra de Finanzas ha tenido que gestionar.
recursos importantes para el sector energía y recursos también que pueden ser activados en caso, recursos contingentes que pueden ser activados en lo que él menciona, en todos estos impactos negativos que Honduras está sufriendo por el cambio climático. Tenemos más de 500 millones de dólares en fondos de contingencia que el país puede disponer en caso de que nos enfrentemos nosotros a una situación todavía más apremiante a la que estamos viviendo en este momento. Recursos orientados a la producción en el agro, que es un sector que ha estado descuidado. ¿Y por qué no decirlo? Todavía tenemos efectos de las tormentas ETA y IOTA. Todavía a eso se le suma la situación actual también que de las inundaciones, pérdidas en las cosechas, población que ha tenido que dejar sus hogares y estar en albergues precisamente de toda situación. Poner cierto ordenamiento en esas finanzas públicas para que precisamente se vinculen a estas prioridades, pues ha llevado algo de tiempo, pero yo creo que es un tiempo prudencial. Todos sabemos también que la gestión de recursos con organismos internacionales no se obtiene de un mes a otro, definitivamente que no. Bueno, ya algunos se están desesperando después de 9 meses. Hay que admitirlo, que están gobernando en una coyuntura con factores externos supremamente difícil. Y hay que decirlo también. Ustedes mismos se han encargado de decir que están desmontando todo lo que heredaron del gobierno pasado, pero yo ya escucho inclusive a mucha gente de Libre diciendo, bueno, ya 9 meses es para que todo eso lo hayan superado, lo hayan solucionado. Ahora queremos ver opciones, miren, porque estamos abordando un tema muy complejo, con demasiadas aristas. Miren que yo comienzo hablando de la inflación. Ya nos estamos orientando ahora hacia el presupuesto. Ayer escuchaba a Yanni Rosenthal Hidalgo, que fue compañero suyo en el gabinete de gobierno, decirle expresamente a usted, Rebeca, y a Reixi Moncada, Rebeca, ese presupuesto del 2023 de casi 400.000 millones de lempiras, son 392.000 millones, no es coherente con la situación actual del país, tienen que revisarlo. Pero doña Rebeca, yo creo que alguna vez usted lo ha dicho también, que en Honduras, contradictoriamente, entre más incremento al presupuesto tenemos en las últimas décadas, aumentan los pobres en el país. Es decir, el empresario hondureño se queja de que más del 50% del PIB de Honduras se concentra en ese presupuesto y uno no ve que los pobres en el país se reducen, sino que se multiplican. Estos son los temas que vale la pena conocer de ustedes, las valoraciones también. Bueno, yo aquí lo visité mucho a usted como ministra de Finanzas. Prácticamente todos los meses estaba yo por acá en su programa. Y en varias ocasiones usted ha tenido aquí a la ministra de Finanzas, Reixi Moncada. Y precisamente para nadie es un secreto la situación apremiante en que se recibieron las finanzas públicas, prácticamente con unos niveles de deuda que dentro de esos presupuestos ocupan la primera prioridad. Las primeras asignaciones en el presupuesto son para atender la deuda pública. Entonces, hacer toda esa reconfiguración de recursos para los cuales inclusive el Banco Central ha apoyado a la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué? Ya para marzo, nosotros siendo un gobierno como Estado corresponsable, había que hacer pagos multimillonarios por servicio de la deuda en el mes de marzo, o sea, apenas un mes de haber ingresado nosotros al Ejecutivo. Entonces, todas esas situaciones han tenido que llevar a una recomposición precisamente de muchas de las asignaciones de ese presupuesto. Para nadie es un secreto también que en los últimos meses de la administración anterior los recursos se destinaron preferentemente para dejar un clientelismo político colocado.
en la esfera gubernamental. Y entonces los recursos para hacer inversión pública, los recursos para poder atender precisamente esas demandas de la población, nosotros encontramos esos niveles de extrema pobreza. Y es importante irnos al pasado precisamente para recordar impactos que son reconocidos a nivel internacional, como los que tuvo Honduras en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, y los niveles de crecimiento que también se alcanzaron en el periodo de la administración del presidente Zelaya. Claro, el entorno internacional en aquel momento era totalmente diferente, me atrevería yo a decir, así es, al entorno que estamos viviendo en este momento, definitivamente. Y la situación externa, todos los países estamos sufriendo esa situación externa. Muchos dicen, por ejemplo, ¿por qué el Banco Central no sube la tasa de política monetaria? Ese es un puntito que lo vamos a desarrollar inmediatamente después de la pausa comercial, porque se ha demandado del gobierno de la República y del Banco Central decisiones como las que están tomando muchos países para detener la inflación, para mitigar la inflación. Pero aquí no se han tomado, y qué bien que lo menciona la presidenta del Banco Central de Honduras para desarrollarlo inmediatamente después de la pausa comercial. Nos desviamos un poquito con lo del presupuesto, pero es que esto es un círculo. Ayer mismo escuchaba yo a José Luis Moncada diciendo que él no entiende cómo van a financiar ese presupuesto o algunas proyecciones de recaudación que se hacen en ese presupuesto. Y yo sé que usted no es la ministra de Finanzas, pero es la coordinadora del Gabinete Económico y está muy informada de esto. Sé también que ya han proyectado de déficit fiscal de ese presupuesto aproximadamente ¿cuánto? ¿5 o 6%, presidenta? ¿Perdón? ¿De déficit fiscal contiene el presupuesto del próximo año? No, claro que no. No. Está debidamente financiado ese presupuesto. No tiene un déficit del 6%. Creo que eso lo podemos ahorita aclarar en esta pausa. Porque yo se lo he escuchado a la ministra de Finanzas, Ricky Moncada. ¿6% no? Bueno, pues ya nos lo aclarará usted. Y también quiero aclarar algo. La coordinadora del Gabinete Económico es la ministra de Finanzas. Yo soy parte de ese Gabinete Económico. La presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, esta mañana aquí en Frente a Frente. Hemos tocado en este primer segmento varias aristas de la complejidad financiera, monetaria del país, pero el tema central, ya lo vamos a recomponer, sigue siendo la inflación. ¿Qué hace el gobierno de Honduras en función de mitigar esa inflación que afecta a los más pobres, desgraciadamente? Volveremos. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Canciller responde a la embajadora Dogu. Sus expresiones complican las relaciones. Esto lo manifestó ayer en TN5 Estelar Eduardo Enrique Reina y hoy lo tiene como su principal titular tunota.com. La respuesta del canciller a la embajadora de los Estados Unidos, que cuestionó las acciones del gobierno de Castro, o mejor dicho, dijo que las acciones del gobierno de Castro alejan la inversión. Todo esto usted, si no lo escuchó ayer, pues puede leerlo entrando a tunota.com esta mañana. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Así como lo escucha, Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.
Bueno, le voy a hacer estas consultas también. ¿Qué piensa de lo que manifestó la embajadora Dogo, la presidenta del Banco Central? Pero más adelante. Pero si quiere ya lo vemos porque ya lo está planteando usted ahí. Pero si gusta, dejémoslo para más adelante, porque aquí alguna gente ya me está sugiriendo, Renato, no se desvíe del tema. Usted dijo que primaría el tema inflación, porque la inflación es lo que más daña y afecta a los pobres. Y en este momento todo el mundo está siendo afectado por la inflación. La nuestra es de 2 dígitos, ¿verdad? ¿De cuánto es la nuestra? La mayoría de los países de 2 dígitos. Sí. Entonces, si la inflación está afectando a todos los países y nosotros no somos la excepción, y los pobres son los que más sufren con la inflación, entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el Banco Central? Ya lo adelantaba doña Rebeca Santos. Antes de su respuesta, pongamos otra vez la pregunta en pantalla, por favor. Y comenzaremos a leer su mensaje más adelante. La inflación, el principal desafío del gobierno. ¿Qué hace el Banco Central de Honduras para mitigarla? Por favor, doña Rebeca. Gracias. Solo quería cerrar con un interrogante que usted hizo referida al déficit del sector público no financiero, es de menos 4.4. Me quedaría ahí, ¿verdad? Porque lógicamente en este debate que se hará ampliamente sobre el tema del presupuesto 2023, podrán entrarse, ¿verdad?, con mayores especificaciones con la autoridad respectiva y sus equipos técnicos. Sí, yo hablé de un 6%, pero el déficit que se contempla es de 4%. Exactamente. Concentrémonos entonces con lo que tiene que ver. También aquí quisiera yo dar algunos antecedentes de la situación mundial en términos de esta situación inflacionaria que la sufrimos prácticamente todas las economías del planeta. Y aquí es importante también hacer varias acotaciones. ¿Cuál es la naturaleza de esa inflación? Es una inflación que no la habíamos experimentado. En términos generales, las inflaciones generalmente se dan por shock de exceso de demanda. O sea, cuando la economía se sobrecalienta, hay exceso de demanda y por supuesto, ¿verdad?, al haber exceso de demanda y menor oferta, pues lógicamente vienen procesos inflacionarios. Pero es importante tomar unos minutos para hablar de qué tipo de inflación estamos viviendo en este momento. Es una inflación generada por shock en la oferta, precisamente por esa irrupción de esas 3 grandes fábricas que ponía yo en la primera gráfica, esa interrupción en las cadenas de valor que se empieza a dar precisamente y de suministro, que se empieza a dar precisamente con el cierre de las economías en el 2020. Y a esto se le han ido adicionando otros elementos. El problema con Ucrania, eso nos ha traído también a nosotros, a todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, la crisis energética que se vive en este momento es, y no sabemos qué va a pasar ahora que entre ya el invierno a esos países. El tema de los altos costos de los fertilizantes, de las materias primas, todos esos son choques de oferta que nos vienen de afuera. Y cuando uno analiza entonces, y aquí tengo las gráficas, aquí las tengo, las vamos a ver más adelante. Entonces cuando uno analiza la composición de nuestra inflación, al igual que el de muchas de las economías latinoamericanas, por no hablar de muchas de las economías del planeta, tiene un fuerte componente de inflación importada. Prácticamente un 50% de esa inflación escapa de nuestro control. ¿Por qué digo escapa de nuestro control? Porque nos viene vía altos precios de los combustibles, altos precios de las materias primas, insumos básicos para la agricultura, para la industria, también ajustes en todos los precios de lo que se vende y distribuye en el comercio. Lógicamente, entonces, que ese componente de inflación es algo que está fuera de nuestro control. Veamos también otra situación que se está dando.
el ajuste de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es una tasa de referencia para todas las economías del mundo. Esa tasa de política monetaria de la Reserva Federal se había mantenido sumamente baja. Aquí lo podemos ver, es la segunda lámina, si la compartimos por favor. Aquí la tenemos. La tasa de interés de la Reserva Federal. Vemos nosotros que a partir del 2019 baja y en el 2020, en los primeros meses del 2020 ya tenemos una tasa de interés de 0.25. Prácticamente cero, entre 0 y 0.25. Luego, un periodo donde se estabiliza el periodo de cierre de la economía, 2020, 2021, y hasta en el 2022, producto de estos brotes fuertes de inflación, comenzamos a ver movimientos por ahí de marzo de este año, pero han sido aumentos sucesivos en poco tiempo. Tenemos, usted puede contabilizar ahí 1, 2, 3, 4, 5 movimientos. Están en 3.25. Ok. Quiero destacar también qué pasaba a lo interno en ese mismo periodo. En ese mismo periodo, del 2019, la tasa de política monetaria en Honduras rondaba entre 5.50 y 5.75, por ahí estaba. O sea, estaba muy por encima de la tasa de la Reserva Federal. También para el cierre de la economía en el 2020 va bajando progresivamente esta tasa y se ubica en un 3%, la tasa de política monetaria en Honduras. Y esa es la tasa de política monetaria que está vigente hasta la fecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Esa tasa de política monetaria nuestra está prácticamente alcanzando la situación actual que tiene la tasa de política monetaria de Reserva Federal. Está por arriba en 25 puntos básicos que la tasa de política monetaria que nosotros tenemos en este momento. ¿Cuáles han sido algunas de las valoraciones que se han seguido? Nosotros hemos revisado lo que está ocurriendo en todos los países en materia de ajustes de tasas de políticas monetarias. Y no porque consideremos que no es un instrumento que deba de utilizarse como parte de esos distintos instrumentos, que no es el único. Hay varios instrumentos dentro de la política monetaria orientados para poder tomar acción en este momento, y yo voy a explicar más adelante cuáles nosotros estamos en este momento impulsando. ¿Qué es lo que pasa con la política monetaria? Y es algo reconocido. José Luis Moncada lo sabe perfectamente. Él habla también con los colegas del Fondo Monetario Internacional y ha estado en las reuniones ahora en Washington. ¿Qué es lo que se ha demostrado en la práctica? Y eso lo hemos discutido ampliamente. Ahí estaban los presidentes del Banco Central de México, del Perú, de Colombia, por lo menos con algunos de los que tuvimos la oportunidad de escuchar sus valiosas aportaciones en términos de las experiencias y de dónde están sus países. Colombia, Costa Rica, por decir algunos de esos países representativos de Centroamérica y del Norte y Suramérica. Han hecho ajustes periódicos a la tasa de política monetaria. Y los efectos en la inflación han sido o nulos o mínimos. Hay países que han llegado a incrementar la tasa de política monetaria 12 veces consecutivas en el año o en año y medio. Y los efectos son prácticamente insignificantes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la naturaleza de esta inflación
es muy diferente a la que hemos venido nosotros experimentando en otros periodos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos dicho, tenemos trazada una senda de crecimiento económico para este año y para el año subsiguiente. Es importante que Honduras pueda mantener a flote su crecimiento económico. A 3 periodos ya, 3 trimestres observados, ya desde 2022, o sea, nos faltan ya poco menos de 2 meses para cerrar el año. Nuestra proyección es que vamos a crecer encima de un 4%. Que no es el pronóstico, que no es el pronóstico de los organismos multilaterales, pero fíjese de la misma CEPAL. Pero fíjese que ya lo revisamos ahora que estuvo en la misión, precisamente, la misión del Fondo Monetario hace menos de un mes. Y ellos coinciden ya con 10 meses observados. Ya nos faltan 2 meses para cerrar el año. Honduras va a crecer a un ritmo mayor al 4%. Ese es realmente algo supremamente importante en este contexto internacional en que la mayoría de los países más bien se ven enfrentados a una desaceleración de ese crecimiento. Si nosotros apretamos por el lado de la tasa de política monetaria sin tomar cuidado de que tenemos que preservar también estos niveles de crecimiento por la importancia que también tienen para la generación de empleo, para lograr mayor inversiones en el país, para tener circunstancias precisamente que nos permitan decir Honduras puede realmente sobrellevar esta situación con una relativa solvencia en materia de su crecimiento económico, que es importante. Entonces, primera valoración. ¿Qué impacto, qué nivel de incidencia tiene ajustar la tasa de política monetaria? Y no se trata solo de ajustarla, sino que con qué gradualidad. O sea, nosotros nos podemos mover y decir, la tasa sube en 25 puntos básicos, en 50 puntos básicos. Volvamos, por favor, a la de la Reserva Federal. Volvamos a la de la Reserva Federal. Ahí. La segunda. La segunda. Ahí. Tasa de la Fed. Mire los movimientos en pocos meses. Estamos hablando movimiento de marzo a octubre. De marzo a octubre. Entonces, son movimientos progresivos. Ahora, ¿le puedo contar un poco qué está pasando con la inflación en Estados Unidos con estos movimientos? La inflación apenas bajó de 8.3 a 8.2. Insignificante. Insignificante. Y eso está ocurriendo en muchas de las economías latinoamericanas y en muchas de las economías del planeta. Entonces, no es que nosotros no estamos valorando el impacto que pueda tener movimiento de la TPM, pero tenemos que ser cuidadosos en valorar también las otras variables. ¿Qué impacto voy a tener yo en la inflación con esos movimientos de TPM? ¿Qué impacto voy a tener yo en los niveles de crecimiento de la economía? Y entonces el tema es, ¿cuál es el nivel de ajuste? Si usted habla con el Fondo Monetario Internacional, ellos le dicen, usted tiene que hacer un ajuste grande. Pero bueno, sentémonos, y eso precisamente es lo que hemos estado haciendo. Este mes atrás, que ellos vinieron acá, precisamente estuvimos compartiendo distintos escenarios y acotando precisamente que no podemos nosotros hacer esos apretones, porque esos apretones también tienen otras consecuencias. Ya de por sí nosotros estamos recibiendo los apretones de afuera, porque ¿qué ocurre? Esto no solo se usa para la inflación, también esto significa que se han endurecido las condiciones financieras
para todas las economías del planeta. Significa también que nuestra deuda, el pago de nuestra deuda es más costoso. Y fíjese también algo interesante que está ocurriendo, José Luis, y que usted también lo sabe perfectamente. El dólar se está endureciendo con respecto a las otras monedas. Y aquí hay otra gráfica interesante. Lo comparto porque todo esto tiene que ver. Como usted dice, todos estos elementos están interconectados. Tenemos, a ver, creo que es 1, 2, 3, 4, es la quinta. Es la quinta lámina. Si me la comparte, por favor. Dice monedas más devaluadas en el mundo. Fíjense que este es un dato bien interesante. Aquí están los movimientos, dice depreciación acumulada en porcentajes al 20 de octubre del 2022. O sea, no solo está este apretón que yo le estoy diciendo de tasas, que usted lo puede ver para todas las economías. Hay algunas que han ido 8, 10 incrementos de tasas, sino que también está el apretón que tenemos por la vía de que el dólar se ha apreciado y prácticamente todas las monedas se han depreciado. ¿Dónde está Honduras? Es interesante. Aquí está Honduras, donde hemos mantenido precisamente una posición más estable. Menos 1.4. Menos 1.4 es lo que se ha depreciado en la empira en el transcurso de este año. Eso equivale a 33 centavos. Eso lo entiende más la población. Sí. ¿Qué tal que nosotros, Renato, le estuviéramos dando el apretón a la economía? Y eso incide, usted lo que me está diciendo también, el apretón que siente la población. Entonces, si nos vamos con la aplicación de las políticas a ultranza, nosotros le estaríamos dando no solo un apretón a la baja, al crecimiento de la economía, sino que estaríamos también dándole un apretón hacia arriba a el tipo de cambio. Y ese es un elemento que, discúlpeme, es tremendamente sensible para la población de nuestro país. Que le digan que esta devaluación puede ser aún mayor. ¿Por qué? Porque esto lógicamente nos impacta. Somos un país básicamente importador de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene que pagar, entonces, poner más lempiras por ese dólar que necesita para importar combustible, para importar insumos, para importar mercaderías, para todo lo que es necesario y que viene del exterior. Si ya de por sí también viene acompañado de esos niveles de inflación importada, de los cuales ya estamos hablando. Entonces, los elementos no se pueden ver de manera aislada, tienen que verse de manera integral, porque definitivamente esto nos impacta. Ahora, también es importante decirlo, esta situación de deterioro a nivel mundial no es una situación que es que nos la ha revelado el Fondo Monetario Internacional hace 2 semanas que nosotros estuvimos en Washington, o que nos las ha revelado el informe de la CEPAL de este lunes. Nos las ha constatado que es diferente. Nosotros veníamos monitoreando el contexto internacional, porque es parte de las tareas fundamentales que se realizan en el Banco Central de Honduras. Y no me dejan mentir, muchos de los analistas y muchos de los empresarios miembros de organizaciones gremiales del sector privado, con los cuales yo he compartido esta preocupación. Yo tengo contacto periódico con representantes del sistema financiero, representantes de la IVA, cámaras de comercio de todo el país. El personal del Banco Central realiza encuestas periódicas y visitas periódicas
a todos los agentes económicos y a todos los sectores. Entonces, esta situación del 2023 que se avecina, claro, no la teníamos nosotros con esta radiografía en las magnitudes que se está presentando, que se nos está visorando. Y yo le voy a decir algo, nosotros tuvimos una reunión, tuvimos la oportunidad de reunirnos de manera privada con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Yo le pregunté, ¿hay certeza en que estas son las proyecciones definitivamente con las que vamos a cerrar el 2022 y con las que vamos a incursionar el 2023? Y me dijo que no. Y estamos hablando de 4 pronósticos que ha realizado el Fondo Monetario Internacional en el transcurso de este año, de pronósticos a la baja. Y le estoy diciendo, la máxima representante del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, dijo, no hay completa certeza. Lo último que escuché... La situación puede ser mucho peor. Y usted también lo sabe, José Luis, porque eso se discutió en Washington. No estamos hablando del peor escenario. Todavía nos mantenemos en un escenario donde vemos relativo crecimiento. Pero si se analizan las proyecciones que acaban de salir hace 2 días de la CEPAL, ya vemos que hay diferencias con las proyecciones que nos presentaron hace 2 semanas en el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente lo que nos están diciendo estas proyecciones de la CEPAL es que la economía norteamericana no es que probablemente pueda caer en recesión, ya está en recesión. Ya está. Con un crecimiento de punto 2. Entonces, por eso le digo, tomemos los énfasis donde estamos. Y cuando a mí me dicen, usted puede solucionar, o ¿por qué no hace? Dice, la panacea, o lo que se ha recomendado. Y eso lo hemos discutido ampliamente con el equipo del Fondo Monetario, que usted sabe que es un equipo bien especializado. José Luis conoce a Joyce Wong y al resto del equipo. Estuvimos una semana, un fin de semana, aparte de las reuniones que ellos condujeron con todas las instituciones, reuniones con la SAR, con el sector energía, con la empresa privada, tuvimos reuniones ya de trabajo para ver nuestras proyecciones y ese detalle de cómo nos impacta movernos en distintos escenarios, en distintas magnitudes, ¿verdad? Haciendo ajustes a la TPM con también movimientos en el tipo de cambio, el tema de las reservas internacionales, todos esos elementos, el tema de cómo se puede comportar también el crédito que es importante para movilizar la actividad económica del país. Entonces, pasamos haciendo un trabajo cotidiano fuerte en el banco. Bueno, miren qué interesante. Llevó 20 minutos hablando ininterrumpidamente y haciendo una exposición. No, pero no es ninguna crítica. No es ninguna crítica. Yo soy de los que me gusta escuchar. Me gusta escuchar. Y además, luego y en público, resumirlo, primero para verificar si lo he interpretado correctamente y ayudarle a la población a la interpretación. ¿Qué es lo que he comprendido de esta exposición que nos ha dado hoy la presidenta del Banco Central? Primeramente, que está convencida por qué no hace ajustes a las TPM. En este momento. En este momento. La veo convencida del por qué no lo hace. Dice que no tendría un efecto así mayúsculo en la reducción de la inflación. Y me puso como ejemplo Estados Unidos. Todos los países los tengo aquí. Y algunos otros países. Y ha dicho, y no lo hacemos, entre otras razones, porque queremos que la economía crezca. Se atreve a decir, cuando digo atreve, no es un término peyorativo, sino que en las condiciones actuales, cuando nos dice la CEPAL, cuando otros organismos multilaterales nos dicen que esperemos un crecimiento de 1.8 en América Latina, ella nos dice Honduras puede crecer al 4%.
Por eso digo, es una proyección súper optimista en función de la realidad económica del mundo. Entonces, queremos crecimiento económico, no queremos que se encarezca el dinero, no queremos que la gente se limite a obtener créditos para invertir, para generar empleo, porque nuestra proyección es que el crecimiento económico será del 4%. Entonces, por eso es que en este instante no hacemos ajuste a la tasa de política monetaria. Pero miremos lo que estamos haciendo. Ahora, dice, es que no se crea que solo con la variable de las TPM usted puede mitigar o reducir la inflación. Hay otras variables, nos dice. No nos las ha dicho hasta el momento. Nos las da después de la pausa comercial. Porque si por la presidenta del Banco Central de Honduras fuera, hoy no habrían pausas comerciales en el programa. Porque la miro interesada en exponer todo lo que trae. Pero aquí lo importante es, primero, que está convencida de lo que está diciendo. Hacer ajustes a las TPM en este momento no nos garantiza mayor reducción de la inflación. Es mejor que los créditos sean baratos para que la dinámica de la economía venga y Honduras pueda crecer a un 4%. Bueno, yo sé que José Luis es de los que cree que Honduras ha cometido un error al no hacer estos ajustes a las tasas de política monetaria. Y creo que vale la pena escucharle. Aunque yo le dije a José Luis, viene como director del dato a ayudarme a preguntar, pero creo que merece que le demos unos minutitos, no muchos, para que comente este convencimiento que tiene Rebeca Santos de que las TPM no nos ayudarán así de manera significativa a reducir la inflación, que ya es de 2 dígitos. Y además nos dice que los organismos multilaterales están proyectando escenarios supremamente negativos para el próximo año, pero que ellas tienen, o ellos en el Banco Central, ella como presidenta, otras variables que pueden sacar a relucir para mitigar la inflación. Después de la pausa, sigue la presidenta del Banco Central de Honduras y mi estimado economista, director del dato, José Luis Moncada. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Comparte. Es que estaba pensando si este es el momento para que ella responda o nos dé su punto de vista a lo que dijo la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, o me voy a seguir esperando, pero lo voy a anticipar. A ver si nos da tiempo entonces. Sí, nos va a dar tiempo. Ella dijo que, primero, que nos arriesgamos a no recibir nada de los $2,000 millones de la iniciativa llamado a la acción de la vicepresidenta Harris. ¿Pero por qué? Porque algunas políticas del gobierno hondureño están complicando sus probabilidades de éxito. Sus probabilidades de éxito es obtener algunos fondos que dice ella, de estos $2,000 millones, un buen porcentaje venía para Honduras. Que las reformas no han sido acertadas. También las reformas no muy acertadas de la ley del empleo por hora. Eso no les abona, dice. Y los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión. Sin duda alguna, todas estas acciones, dijo Laura Dogu, en el 40 aniversario de la Cámara de Comercio Honduroamericana, están enviando un mensaje claro a empresas de que deberían invertir en otros lugares, no en Honduras. Habla que la corrupción en el gobierno, sector privado y de individuos está matando a Honduras. Solo esto es un pequeño anticipo. Bueno, entonces ha quedado claro, José Luis, por qué la política del gobierno de Honduras a través del Banco Central de no hacer ajustes a las TPM, porque creen que no tendrá mayor repercusión en la reducción, en la inflación. En estos momentos. En estos momentos, dice. Y ellos priman que se dinamice más la economía, que la gente consiga préstamos más baratos, que invierta, porque proyectan un crecimiento económico del 4%.
Bueno, hoy lo hemos tenido oficialmente de la boca de la presidenta del banco. ¿Por qué en este instante no están pensando en hacer un ajuste a las TPM, a la tasa de política monetaria? José Luis Moncada. Mire, Renato, he escuchado y con mucha satisfacción pues la presidenta del Banco Central con sus argumentos sobre la TPM. Indiscutiblemente es un tema de mucha profundidad y no solo necesariamente el efecto del incremento del TPM es controlar la inflación, tiene otros efectos relacionados colaterales que contribuyen a las condiciones económicas del país, como el fortalecimiento de la moneda, el tema comercial con los países que tenemos relación y demás. Aquí tendríamos un debate amplio sobre los otros países de América Latina y Estados Unidos, que el 1 o el 2 de noviembre está incrementando de nuevo la tasa. No en 0.75, sino que en 0.50, es decir, que está reduciendo ese incremento, pero que ha tenido respuesta en otros campos, ¿verdad? El desempleo ha bajado en Estados Unidos, la moneda se ha fortalecido, la inversión ha crecido, y esto tiene un efecto en la economía que vale la pena analizar, Rebeca. Yo no quisiera entrar en eso, pero quisiera ir más que a un tema puntual que yo creo que usted nos va a explicar cuáles son las otras acciones. Porque en términos concretos, la inflación no se ha controlado, no se ha mitigado. Esta semana tenemos indicadores bastante preocupantes en que los hondureños ya no tienen capacidad de acceso a los productos básicos porque sus precios se han elevado y porque además la oferta ha bajado sustantivamente. Ya cuando usted en un país dice que ya solo le venden un cartón de huevos, yo creo que es una preocupación válida que tenemos que ver cuál es la fuente para llegar a esta condición. Entonces, superemos el tema y estamos claros, Renato, que Rebeca ha sido contundente en su posición, que es bastante diferente al análisis y las acciones concretas de los otros bancos centrales de Centroamérica, de América Latina, que han tendido a eso, que han tenido algún efecto, no solo en inflación, sino que en otras variables importantes de la economía de su país y que los está posicionando en una forma mejor que la que nosotros podemos tener en un mercado internacional. Ahí en competitividad tendríamos que ver algún tema. Pero bueno, vamos a la realidad. El pueblo hondureño tiene un problema de costos, tiene un problema de acceso a productos. Entonces, ¿de dónde viene esta problemática? Y si no es a través de la TPM, ¿cómo vamos a atacar o mitigar esta situación real? Porque aquí tenemos que hablar pragmáticamente. La situación real de los hondureños, que lo que tienen en el bolsillo no le está ajustando. Ok, José Luis habla de que disminuya la oferta y que la plata del hondureño no le ajusta ya para adquirir los productos por este proceso inflacionario. Si no es por la vía de la tasa de política monetaria, ¿por qué otras vías y con qué otras variables cuenta el gobierno para hacerle frente a la inflación? A ese problema que a quien más perjudica es al pobre, la inflación. Recibe menos dinero, sus ingresos son más bajos y de remate no le ajusta el dinero para adquirir los alimentos. ¿Qué otras variables? ¿Qué cosas bajo la manga tiene la presidenta del Banco Central? Si no es por la vía de las TPM. Después de la pausa comercial. Bueno, antes, y me va a disculpar la presidenta del Banco Central, porque cuando yo dije, a ver, ¿qué otros haces bajo la manga tiene la presidenta del Banco Central? No, Renato, ¿cuáles haces bajo la manga? Me dice. La economía no se trata de haces bajo la manga. La economía está estudiada. La economía no se trata de esperar milagros o de tener cosas así por debajo. Simplemente monitorear todo y en función de eso aplicar las medidas correctas e inteligentes de manera oportuna. Bueno, yo le dije, no, cuando yo digo hace bajo la manga, le digo, es un dicho. Es un dicho para ponerle salsa al programa, le digo, condimentos al programa. Bueno, mire usted, el presidente del Banco de Occidente, don Jorge Hueso Arias,
después de escuchar a la presidenta del Banco Central de Honduras, me ha pedido intervenir en Frente a Frente. Así que vamos con don Jorge Bueso Arias. Bienvenido, don Jorge, es un placer su llamada. Muchas gracias, Renato. Mi saludo a usted, a doña Rebeca y al otro panelista. Mire, la pregunta que hacen ustedes ahí, ¿qué hace el Banco Central de Honduras para mitigarla? Se refieren a la inflación. Muy sencillo, yo le he dicho a doña Rebeca, si la inflación importada es la que más nos está afectando, lo que deberíamos de hacer es reevaluar nuestra moneda, o si acaso mantener el tipo de cambio, no devaluarla. Reevaluar la moneda. En abril teníamos 24.32 mentiras por $1. Hoy tenemos 24.60 prácticamente por $1, 38 centavos. A mi modo de ver, esos 38 centavos en el precio de los combustibles, como le he dicho a la Rebeca, suben 2 mentiras por galón. Y eso en todos los combustibles y así en toda la mercadería importada. Porque si en aquel entonces una mercadería que valía $1 pagamos 24.32, hoy por esa misma mercadería que vale $1 pagamos 24.60 en el tipo de compra. ¿Y qué gana el Banco Central ahí? Bueno, contablemente gana un lempiras por cada centavo que evalúa, gana como 90 millones de lempiras, porque tiene reservas casi por 9.000 millones de lempiras. Así es que para mí, si algo puede hacer el Banco Central es parar la evaluación, o si acaso reevaluar nuestra moneda, si quieren unos 25 o 30 centavos. Ahora, mire, la situación que nos viene está bien, y ahorita el precio del mayor producto de exportación nuestra, que es el café, ha bajado más de 30 a 40 dólares por quintal, y eso sí, tratándose de 6.200.000 quintales que exportamos, puede ser un descenso en nuestros ingresos por esa exportación de unos más de 200 millones de lempiras. Yo para mí, como me digo, y lo más sencillo es, no hay razón para estar devaluando nuestra moneda. Aunque otros países lo están devaluando, no importa que dan otros, pero nosotros sí tenemos suficientes reservas ahorita y suficientes ingresos por semestres familiares para poder sostener nuestra moneda. Muy bien. Ahora, en cuanto a la tasa de política monetaria, eso no afecta porque el sistema financiero tiene liquidez mayor de 130.000 millones de lempiras, oiga, mayor de 130.000 millones de lempiras. Lo que pasa, creo yo, es que no hay suficiente demanda de préstamos. Si el negocio de los bancos nuestros es prestar, y si no prestamos suficiente para absorber la liquidez porque no hay demanda. Y la palabra básica es confianza. No hay confianza suficiente para arriesgarse a invertir los ahorros o a endeudarse y a ver cómo paga. Pero para mí, pues, contestando la pregunta que puede ser el Banco Central, muy fácil, dejar de evaluar o preferentemente reevaluar un poco nuestra moneda. Gracias. Muchas gracias al presidente del Banco de Occidente, Jorge Bueso Arias. Él sugiere al Banco Central fortalecer la moneda, reevaluar la moneda a 25, 30 centavos, dejar de devaluarla. Así, textualmente repito, la opinión de don Jorge Bueso Arias, quien, bueno, aquí plantea algo que aunque el dinero no se encarezca y aunque la gente tenga oportunidad de obtener créditos, la gente no está obteniendo créditos porque no tiene confianza. No tiene confianza. Es la opinión de Jorge Bueso Arias. Reevaluación. Bueno, definitivamente ese es uno de los mandatos que está en la ley del Banco Central. Cuidar nuestra moneda, cuidar nuestro tipo de cambio.
Fíjese que nosotros hemos hecho ahí varios ajustes. Usted me preguntaba a mí si esos 33 centavos podrían haber sido más. En que se ha depreciado la moneda este año. Si no se hubieran tomado algún tipo de medidas. En principio, la banda, el centro de la banda con la que se establecía el tipo de cambio de referencia, nosotros vimos que estaba demasiado ponderada hacia el mercado y menos hacia el precio base, que es el que se establece en base a una serie de indicadores, lo establece el Banco Central de Honduras. Cuando yo llegué al banco, esa banda estaba en un 80-20, o sea, 80-20 era la ponderación que estaba en manos del mercado y apenas un 20% era la incidencia que podía tener el Banco Central sobre el precio base, con el cual se fija el precio de referencia. Y nosotros hicimos entonces una modificación poniendo una ponderación que está hasta la fecha en un 50% y 50% lo define el precio base, que está en manos del Banco Central, y 50% la transacción del mercado. Eso nos llevó a una apreciación por ahí de marzo a abril de 15 centavos, porque iba muy acelerado esa depreciación del tipo de cambio. Si nosotros no hubiéramos tomado esta serie de medidas, a estas alturas tendríamos probablemente unos 40, 50 centavos más. Y no los 33 que tenemos. Y no los 33 bueno, que tenemos. el tiempo se me consume, ya no se trata de sacarse ases bajo la manga. ¿Qué otras variables contempla para hacerle frente a este proceso inflacionario que vive el mundo, del que nosotros no somos la excepción y que se puede agudizar ya para el próximo año, Rebeca? Bueno, yo quisiera irme a la última gráfica. Última gráfica. Que traía para compartir con ustedes. Última lámina. La última lámina. O sea, reconociendo que la política monetaria no es la única que puede tener incidencia en los niveles de inflación, el gobierno ha hecho una combinación de política monetaria y fiscal para enfrentar esta inflación. Y lo hemos hecho prácticamente desde los inicios de la administración de la presidenta Xiomara Castro. Una de las primeras medidas fue la rebaja en el impuesto de los combustibles, que tiene un impacto directo definitivamente en esa espiral inflacionaria. Y hay otra serie de medidas. Por ejemplo, el gráfico le dice dónde estamos. Es la línea puntada verde en este momento en términos de la inflación. Ahí ya se nota un quiebre de la inflación que venía de 10.30 y ahora está en 10.04. Y la línea en rojo le dice el impacto de las distintas medidas de política monetaria y fiscal que se han tomado y dónde estaría esa inflación de no haberse tomado esas medidas. En este momento la inflación no sería de 10.4, la inflación estaría en 12.90. Entonces, cuando analizamos los distintos elementos, las medidas de política monetaria que se han tomado, que es lo que puede ver usted en el cuadro, dice, medida de política implementada, combustible. La inflación interanual sin subsidio al combustible, que significa un gran sacrificio fiscal para el Estado. La inflación sería de 10.52, no de 10.04. Entonces, solo esa medida ha atenuado la inflación en 0.48%. Solo esa medida, el tema de los combustibles, que es uno de los más críticos, combustibles. Luego viene también el tema de la energía eléctrica. Han habido, creo que 2 congelamientos al incremento de las tarifas, aparte ya
de que los consumidores de menos 150 kilowatts no están pagando por esa energía. Entonces, solo por efecto de esta medida, ahí tiene usted otro aporte a la mitigación de la inflación de 1.07%, Sí. que es lo que ve usted ahí al final. Vamos a otro tema importante, absorción monetaria, que ya es una acción directamente en manos del Banco Central de Honduras. Solo por efecto de la absorción monetaria que hemos realizado nosotros, retirando exceso de liquidez del sistema financiero, ahí hay un impacto en la inflación de 0.93. Y por efecto cambiario, es un poco lo que menciona también don Jorge Hueso Arias, también tenemos un impacto de 0.38 para tener un impacto total en efecto de estas políticas de 2.86. Entonces, todas estas acciones son las que pues con este esfuerzo nos hacen tener una inflación que no es todavía el rango de inflación que nosotros quisiéramos manejar. Claro. Pero bajo las condiciones que estamos viviendo, yo a usted, por ejemplo, le estaba enseñando otros gráficos aquí complementarios que son importantes, pero solo por efecto de la intervención directa del gobierno, nosotros tenemos una mitigación en los niveles inflacionarios de casi 3%. Sí. Entonces, yo le mostraba a usted que está pasando también. Nos decía en este evento de la CEPAL, los índices de alimentos de la FAO en los últimos meses muestran decrementos. Aquí lo tengo yo, muestran decrementos, estos índices de alimentos. Pero ¿qué está ocurriendo en la práctica? Nos decía la señora Grispan, no se están trasladando a menores precios en las economías de los países. ¿Y las razones de ello? ¿Por qué? En buena medida, la depreciación de todas las monedas. Entonces, eso hace que los términos de intercambio se nos encarezcan. Nosotros tenemos que poner más de nuestra moneda para adquirir esas divisas. Entonces, hay distintos elementos en los mercados internacionales. Aquí tenemos también la rebaja en los precios de los combustibles. Esto debería de tener también un impacto mayor. Entonces, en ya una reducción de precios al interno de los países. Pero si usted me pregunta mi valoración dentro del Banco Central y analizando toda esta información y otra información mucho más que ayer le compartí a su productor, me decía, ¿y cuándo me va a mandar la información que usted quiere compartir? Entonces le digo, es que el gran reto que tengo es resumirla, sintetizarla, sí, por la cantidad de información que nosotros tenemos que monitorear y evaluar. Mire, Renato, yo quiero dar una gran conclusión aquí, ya que estamos ya con este tiempo transcurrido. Estos apretones que se están dando a la economía mundial por distintas vías están teniendo un impacto totalmente contrario a lo que queremos hacer. Estoy apretando por la vía de las tasas de interés, estoy apretando por la vía de la depreciación de las monedas, estoy encareciendo el costo del financiamiento para las empresas, para los estados. Entonces es un apretón demasiado fuerte. Entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de aplicar estos distintos instrumentos que están a disposición. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, que también estuvo en esta actividad de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, nos decía hace 3 días, hasta en el financiamiento al que recurrimos como Estado para financiar presupuesto y para hacer obras, tenemos que evaluarlo, porque el dinero va a costar más. Así es. Va a ser más difícil conseguir préstamos para una economía como la nuestra. Ese es el panorama.
Ese es el panorama. Ahora, ya lo ha dicho ella, yo no descarto que en algún momento tendremos que recurrir a hacer ajustes a la TPM, dice. Así es. Pero en este momento está convencida la presidenta del Banco Central que no es el oportuno. Porque en medio del panorama oscuro hay esperanzas de que el crecimiento ronde el 4 o un poquito arribita del 4%, el crecimiento económico del país. Porque no podemos apretar por tantas vías de manera simultánea tampoco. Vamos a ver, el jefe económico del Fondo Monetario le sugirió a los gobiernos agarrar el timón y apretar fuerte ese timón. ¿Qué significa apretar fuerte el timón? Estuvo ahí cuando lo dijo. Claro, apretar fuerte el timón es llevar con celeridad las depreciaciones de las monedas y apretar fuerte también en las tasas de política monetaria. Fíjese que algo bien interesante, que francamente que me causó una excelente impresión tener ese espacio privilegiado de 15 minutos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, porque ella nos dijo, bueno, viene una situación bien difícil, ¿verdad?, en materia económica, y dice, hay que tomar, dice, las recetas en materia macroeconómica, y aquí está el Fondo Monetario Internacional, dice, el médico, así me lo dijo, el médico de la macroeconomía. Entonces vine yo y le dije, directora gerente, discúlpeme, con estas crisis en cascada que estamos sufriendo, países como Honduras entonces no solo necesitan un médico y una medicina que aplicar para la macroeconomía, necesitamos también médicos para nuestros problemas acuciantes de cambio climático, problemas generales, problemas ambientales, problemas sociales, problemas sanitarios. Le comenté todavía que tenemos una buena parte de nuestros estudiantes fuera de las aulas y que durante el cierre de la economía, prácticamente para esos niños y niñas que entraron al primer grado, segundo grado, que les tocó estar confinados, es educación, son años perdidos. Claro. Y ella me decía, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron en ese periodo? Le digo, se trabajó de una forma que definitivamente no nos garantiza que esos niños tuvieron un proceso de aprendizaje. Nos atrasamos 2 años en relación a Chile, a Costa Rica. Entonces, así de simple. Vamos al tema. Usted aquí necesita entonces de muchos especialistas, no solo del especialista macroeconómico. Miren, yo le voy a decir algo, y se lo digo aquí personalmente a doña Rebeca Santos. Conocemos desde hace décadas cuántas entrevistas hemos hecho. No está siguiendo las recetas del fondo. Y a uno no le deja de sorprender, yo debo admitirlo, porque mientras otros países se van por el lado de la depreciación de la moneda, se van por el lado del ajuste al TPM, a las tasas de política monetaria, aquí creemos lo contrario y tenemos una política diferente a esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Cuando dice el jefe económico del Fondo Monetario, gobiernos, agarren con fuerza ese timón, dice doña Rebeca, nos están diciendo, hagan esos ajustes a la TPM, deprecien la moneda, pero no, dice, aquí no lo vamos a hacer de momento, porque confiamos. Llevamos de manera mesurada el comportamiento de algunas de estas variables, pero tienen, y eso es algo más de lo que dijimos en Washington, tienen que hacer la lectura de las particularidades de cada país. No puede ser una aplicación de una receta a ultranza, porque resulta que en esta carrera de relevos los países no estamos en las mismas condiciones. Bueno, ¿y qué piensa de lo que nos ha dicho la embajadora Togu después de la pausa? En que tendremos otra información muy importante para Honduras y con
con el permiso de la presidenta del Banco Central de Honduras, vamos a tener unos minutos aquí con Ali Cafi, que es consejera financiera, y Alicia Márquez, representante para Latinoamérica del contenido de Brian Tracy, anuncio sobre Ahorro Fest. Yo estoy así como en la luna en este momento, pero me han dicho que es interesante el anuncio que nos van a hacer, así que atentos. Bueno, tal lo que les había dicho hace algunos minutos, Ali Cafi, a mi derecha, Ali Cafi, conózcanla, en alianza con Televicentro y Emisoras Unidas como empresa socialmente de responsabilidad social, llevarán a cabo la primera edición del Ahorro Fest 2022, un evento de educación financiera, este jueves 27 de octubre, de las 9 de la mañana en adelante en el Hotel Plaza Juan Carlos de Tegucigalpa, mismo que tiene como objetivo empoderar a los hondureños a lograr su tranquilidad financiera. Ay, Dios mío. Tranquilidad financiera en estos tiempos. ¿Cómo suspiro yo tranquilidad financiera? Van a decir que estoy exigiendo públicamente un ajuste salarial. Bueno, ya les presento a Ali Cafi, consejera financiera, y a Alicia Márquez, representante para Latinoamérica del contenido de Brian Tracy. Muy bien. Entonces, yo les decía, yo con este tema, con este evento, estoy como en la luna, pero que sea Alice Cafi que me ponga en perspectiva y me dé el contexto del Ahorro Fest 2022, que comienza mañana. Por favor, Alice. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Primero que nada, estamos muy contentos que para cerrar con broche de oro lo que va a ser el Día Mundial del Ahorro, que es este 31 de octubre, nosotros estamos haciendo este primer festival de educación financiera para todos los hondureños. ¿Por qué? Porque la clave para ese bienestar económico comienza por medio de la educación. Hemos escuchado aquí a la presidenta del banco, vemos todos los desafíos y retos que se van a presentar, uno de ellos la inflación, y qué podemos hacer nosotros los hondureños en poder estirar nuestro dinero, tomar mejores decisiones con respecto a esto que se viene. Y yo creo que la clave importante es educarnos, el conocimiento para poder tomar mejores decisiones y gestionar mejor el dinero y administrarlo. Bueno, que sea Alicia Márquez la que nos diga esta mañana, comenzando por mi persona, cómo puedo tener tranquilidad financiera en estos momentos. Renato, tú lo acabas de decir y ahorita te escuché bien bonito que decías, hijo, suspiro, ¿no? Todos queremos tener una mejor situación financiera, pero vamos a irnos un poquito a lo que decía la presidenta. Hace un momento, Renato, tú decías las variables que tenemos que tomar en cuenta para frenar un poquito los efectos de la inflación. Pues hay una variable más, y yo creo que es de las más importantes, es la educación financiera. Sí. Entre más información de educación financiera tengamos, más fácil vamos a tomar decisiones. Ahorita tú mencionabas algo importante, que por ahí se buscaba el depreciar la moneda, pero la presidenta nos dice no, por el momento no. Y yo te aseguro que para que ella tomara esa decisión, ¿sabes qué tuvo? Información. Nos mostró gráficas, nos mostró situaciones. Entonces nosotros en casa, ahora vamos a bajar esa situación en casa. Nosotros en casa, ¿cómo vivimos la inflación? Nos cuestan más las cosas. Claro, claro. ¿Y cómo le vamos a hacer para que nosotros no sintamos esa fuerza, esa diferencia en la inflación en casa? Tenemos que tomar 3 decisiones. Y esas 3 decisiones yo le llamo el 1, 2, 3 ante la inflación. El número 1 es ajustar nuestro gasto. Y yo sé que vamos a decir, pero si todo cuesta más caro, ¿cómo le voy a hacer? Ah, no, lo que pasa es que nosotros tenemos el presupuesto de que gastamos en el mercado. Vamos a empezar a tomar decisiones correctas para que no crezca nuestro gasto. Claro. No se trata de no gastar, no se trata de comer menos, no. Se trata de saber intercambiar. Si yo encuentro una cosa que ya cuesta más cara, pues a lo mejor una vez a la semana la cambio por otra que no me cueste tan cara.
y eso no está afectando a la familia. Entonces, la primera cosa es ajustar el gasto y la segunda cosa es respetar el ahorro, Renato. Si yo empiezo a tomar de mi ahorro y me lo acabo, estoy desgastando ese arnés de seguridad, ese lacito que sostiene a los que escalan, ese lacito que me sostiene a mí. Yo protesto, yo creo que usted puso a alguien a que investigara mi vida, mi comportamiento, y hoy lo viene a decir aquí en público, aunque no me lo esté diciendo personalmente. Así fue, Renato, nos pusimos a investigar qué pasa en la vida de las personas. Entonces el número 2 es respetar el ahorro. Y el número 3 es generar un poco de más ingreso para darle más al ahorro. Lo que estamos haciendo ante la inflación, así como lo está haciendo el Banco de México, nomás ya estoy hablando de mi país, el banco, nosotros lo estamos haciendo en casa. Pero hay afinidad con Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad, Claro doña Rebeca? Que hay afinidad, claro que hay afinidad. Los países en Latinoamérica sufrimos de lo mismo, entonces podemos enfrentarlo de la misma forma. Dejemos que las autoridades hagan su trabajo con información y nosotros hay que hacerlo con información. ¿Qué es lo que vamos a aprender en el Ahorro Fest? Eso vamos a aprender. ¿A qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué información vamos a tener para que nuestra familia pueda hacerle frente a esta situación? Pero lo más importante, para que vayamos teniendo bienestar financiero hoy y cada día que va pasando. Eso es lo que vamos a aprender allá, tener información. Qué bien dicho, Alicia. Qué bien dicho. Qué consejo. Y gratuito para mí hoy. Y para las miles de personas que nos están viendo. Ali. No dejen de asistir. No dejen de asistir. Es este jueves 27 de octubre, arrancamos a las 9 de la mañana, tenemos 3 conferencistas internacionales y somos 2 conferencistas nacionales, así que el conocimiento es poder. Una mente educada, una mente preparada va a poder ver mejor las oportunidades que tiene enfrente. ¿Y qué hago para estar allí? O cualquier persona que se interese. Cualquier persona que está interesada puede comprar sus entradas y adquirir sus entradas por medio de la aplicación de Hugo, y con las tarjetas de bancos y cosas van a poder tener un 10% de descuento. Así que no dejen de asistir a un evento de primera como este. Repitamos dónde y a qué hora, por favor, Ali. En el Plaza Juan Carlos, a las 9 en punto de la mañana arranca el registro y a las 10 con nuestra primera conferencista. Donde quedé con dudas. Donde quedé con dudas, claro que quedé con dudas. Perdón, en las 2 primeras dije yo, Alicia Márquez investigó mi vida. Pero donde quedé con dudas es, ¿cómo hago para obtener más ingresos? Bueno, que escuche la empresa, necesito un ajuste salarial a esta altura. Es una vía para tener mejores ingresos, ¿no le parece? Sí. ¿Me apoya? Totalmente. Pero es que mira, ¿qué crees? Ahí hay un efecto muy interesante. Nosotros les podemos exigir a las empresas un ajuste salarial, pero recordemos que eso también va a costarle al empresario, que es el que genera el empleo. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese generador del empleo, porque si no lo cuidamos, el generador del empleo va a decir, a mí me cuesta más y yo recorto empleados. No. Entonces todos lo tenemos que cuidar. Así como el empresario tiene que hacer un ajuste salarial, también todos los que consumimos de ese empresario también le tenemos que ayudar. Entonces tenemos que ver qué empresas son las que sí están apoyando para que el consumo también apoye esas empresas y puedan tener más ingresos. Ahora, ese es de allá, de aquel lado. Cuando yo te dije generar más ingresos, yo sé que todos vamos a decir, ay Alicia, pero es que eso está muy complicado, yo ya trabajo 10 horas al día, ¿cómo se le hace? No, yo no dije otro trabajo, dije generar más ingresos. ¿Sabes cómo se hace eso? Se hace observando a tu comunidad. ¿Qué necesita la gente que está junto a ti que tú le puedas solucionar o que tú puedas darle ayuda a una solución y podamos cobrar un poquito? Y ahí tenemos otro pequeño ingreso que se puede destinar al ahorro, a tener ese bienestar. Entonces, siempre se puede generar un poquito más. Muy bien, excelente. Pero ya me dejó sin el ajuste salarial. No, muchas gracias, interesante. Vale la pena estar en Ahorro Fest 2022 este jueves en el Hotel Plaza Juan Carlos a las 9 de la mañana. Los esperamos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Alerta, autoridades de salud reportan un brote de rabia bovina en Gualcince, un municipio. Pero ya están vacunando las vacas. Aparecieron 6 vacas con rabia bovina. Entonces, las están vacunando para tener control. Esto fue en Gualcince. Es el principal titular que tiene hoy, a esta hora, mejor dicho, tunota.com, por cortesía del Banco de Occidente.
Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.